noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Esta noche en su versión debate. Hoy tenemos a 4 distinguidos panelistas que nos van a ayudar a entender lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando específicamente por la así llamada Operación Valquiria 11. Ya llevamos 11 operativos Valquiria. Antes de presentar a nuestros invitados, vamos a ver lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, todos ustedes saben ya que la madrugada de hoy el equipo especial detuvo preliminarmente a 7 integrantes de una presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides, exfiscal de la Nación. Entre los detenidos están antiguos compañeros del asesor Jaime Villanueva, como Miguel Girao y Abel Hurtado, también Mirta Cristina González Yep, José Luis Castillo Alba, popular abogado conocido como Pepe Lucho, Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, Giancarlo Valer Enciso y Jorge Luis Palomino Quesada. Lamentablemente, en medio de este operativo también se ha allanado la casa de un periodista y eso es algo que los periodistas nunca celebramos. Por más que sea un periodista que está en la otra orilla o que no comulga necesariamente con la línea editorial de Willax, por ejemplo, ¿no? A la hora en que ocurren este tipo de cosas suele haber una especie de espíritu de cuerpo o de solidaridad gremial. En este caso, el periodista Juan Carlos Tafur ha sido sindicado de ser operador de Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque según la sustentación de este allanamiento, él habría usado su portal Sudaca en favor de la gestión de Benavides como fiscal y además habría hecho favorecimientos a investigados por el caso Cuellos Blancos, como es el caso puntual del señor José Luis o Pepe Lucho Castillo Alba. Vamos ahora a dar paso a las declaraciones ciertamente airadas de la fiscal Patricia Benavides, que ha calificado todo lo sucedido como una maniobra para forzar su destitución. Adelante. Rechazo la burda maniobra evidentemente concertada de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión pública y así forzar la injusta destitución pese a la inexistencia de pruebas en mi contra e incluso mencionar a mis menores hijos. Que no panda el cúnico es nuestro lema de hoy, porque ciertamente este tipo de terremotos suscitan también temores, justificados o no, temblores y por supuesto nerviosismos en muchos personajes que dirán: ¿seré yo el próximo? Vienen por mí, se sienten pasos y empiezan a recitar este poema de Brecht, ¿no? Que después dicen que no es de Brecht, ya Fernán Altuve, que es el erudito de la mesa, me dirá, ¿no? Primero vinieron por los curas y como yo no era cura, no me preocupé. Después vinieron por los militares y como yo no era militar, no me preocupé. Ahora vienen por mí, es demasiado tarde. ¿Será de Brecht o no? Buenas noches, Fernán Altuve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No es, ¿no? No, no es de Brecht, pero está atribuido a Brecht. ¿Quién lo escribió en realidad? No te acuerdas. No, ni yo tampoco. No, pero es atribuido. Es momento de presentar a nuestros 4 panelistas. Está con nosotros la periodista Diana Seminario. Buenas noches, Diana. Hola, Beto. Gracias por estar con nosotros. A Fernán ya lo saludamos. También se encuentra con nosotros Cecilia Chacón, excongresista. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal, Beto? Y Renzo Ibáñez, a quien debo presentar como futuro candidato. O ex candidato. Ex candidato también. ¿Qué suena mejor? Futuro candidato y ex candidato. Muy bien, gracias a los 4 por estar aquí. Vamos a escuchar ahora la entrevista que le concedió el periodista Juan Carlos Tafur a nuestro compañero Ángel Chanta. En ella descarta haber hablado de Emma Benavides. Emma Benavides es la polémica hermana jueza de la fiscal Patricia Benavides. Escuchemos.
Yo me reuní con todos. Yo me he reunido con varios fiscales de la Nación y con varios presidentes del Poder Judicial y con varios ministros y con varios congresistas y presidentes del Congreso durante mis 40 años de carrera sin ningún problema. Yo nunca he dado asesorías a ningún funcionario público. ¿Qué es lo que hablaron en esas reuniones? De eso justamente lo que le digo. O sea, ella nos expuso su plan de trabajo en el Ministerio Público. Y eso fue, básicamente. ¿No tomaron el tema, por ejemplo, de su hermana, de la señora Emma Benavides? No, en ningún momento se tocó ese tema. No es casual, entonces... Cuando yo me reuní con ella, ni siquiera se hablaba de ese tema. No estaba en la agenda periodística, ¿no? No es fácil creer de que un periodista se reúna con un fiscal de la Nación. De repente, por ahí también se cogió la señora Barreto, ¿no? Pero hay varios periodistas que lo han hecho. ¿Como quiénes, por ejemplo? Hasta con Gorriti se ha reunido. Y a Gorriti nadie lo ha llenado. Nadie lo ha llenado. O sea... Pero era su amigo antes, Gorriti. ¿O sigue siendo su amigo? ¿De quién, mío? Sí, claro. Es mi amigo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no lo llenan a él? Bueno, yo creo que porque no habrán motivos para hacerlo. O sea, en verdad, allanar a un periodista por publicaciones es un despropósito. ¿Qué es lo que está pasando con el señor Gorriti, señor Tafur? No hay indicaciones del señor Villanueva en la que le dicen que su secretaria o su periodista... Yo tomaría con pinzas lo que dice el señor Jaime Villanueva. Yo creo que en la situación en la que está tratando de librarse de la cárcel a como dé lugar, y en esa medida lo que ha dicho sobre Gorriti o sobre otras personas, yo lo tomaría con pinzas. Yo sí creo que hay una desesperación del señor Villanueva por librarse de una prisión, y en esa medida está soltando cosas improbables o no probadas o imposibles de probar sin ningún sustento, ¿no? No me quedó muy claro que los periodistas normalmente se reúnen con los fiscales de la Nación o con las cabezas de los poderes, por ejemplo, el judicial. ¿También se reúne, por ejemplo, su compañera Rosa María Palacios con ellos? No lo sé, o sea, pregúntenle a ella. Es que usted nos dice que hay algunos... Yo lo sé, pero no voy a ser yo infidente respecto de quiénes se han reunido o no con la fiscal. Pregúntenle a cada periodista y ellos les sabrán decir si se han reunido o no. El señor Jaime Villanueva ha dicho que ha habido reuniones con varios periodistas. ¿Eso no se malinterpreta que el periodista de alguna manera busque algún favor, alguna cosa para su beneficio o algo? No, yo creo que los periodistas tenemos que reunirnos con todas las personas que sea necesario reunirnos. O sea, una entrevista creo que está bien, pero particularmente a puerta cerrada. También a puerta cerrada, o sea, yo lo veo absolutamente normal. No necesariamente tienen que ser una entrevista. Pueden ser reuniones informativas y reuniones protocolares, reuniones de fuentes, en fin, hay varios tipos de reuniones protocolares. Es lo nuevo. Déjeme decirle yo en mi carrera periodística que un periodista... Que mañana me llama el presidente del Congreso y me dice, señor Tafur, lo quiero invitar para exponer la agenda legislativa del siguiente... Yo le diría no, vamos, entrevistémonos, hagamos una entrevista en vivo y conversemos. ¿Usted quiere conversar conmigo? Yo le diría que sí, que no tengo ningún problema en acudir y escuchar qué cosa es lo que quiere plantear. Yo creo que aquí el conflicto no está tanto en con quién se reúne y si se reúne con una grabadora o con una cámara o no. El problema está en la delgada línea que separa las asesorías empresariales, ¿no? Los media trainings, las asesorías de imagen y el periodismo. Yo sostengo que no se puede ejercer las dos cosas a la vez. El señor Tafur ha sido un distinguido director del diario Correo, ha tenido programas de radio me parece que en Capital, también en Exitosa, ¿no? Dirige el portal Sudaca, entre otros medios. Pero en el momento que uno decide dar el paso a hacer asesorías de empresas o asesorías de instituciones del Estado, ya la cosa se pone complicada, porque uno no puede circular con un carnet de periodista cuando está cobrando para defender intereses determinados. Trabajo para una minera, ¿no? Asesoro a Odebrecht, asesoro a una empresa de seguros, asesoro al gobierno regional de Oscorima y también soy periodista. No, pues amiguito, ya, no, ahí no se puede. ¿Eres una cosa o eres la otra? Esa es mi opinión. No sé si estarán de acuerdo mis distinguidos compañeros de la mesa. Yo creo que depende. Perdón. No, yo creo por allá. Sorry. Yo creo que tienes razón, pero también creo que mientras no haya tiene que haber un disclaimer en todo caso. ¿No? Tiene que haber transparencia. Eso creo ante todo. Y lo segundo, respecto a Juan Carlos Tafur, me parece que ha sido una torpeza
total de la señora fiscal Marita Barreto cuando dice en el propio documento de allanamiento que ha sido que entre otras cosas es por las fuentes, el acercamiento a las fuentes y un reportaje que ha dañado la reputación de la fiscal Marita Barreto. Lo pone con todas sus letras, por lo tanto ella se ha sentido aludida, se ha sentido agredida por esta columna, reportaje de Tafur, y no tiene mejor idea que mandarlo a que allanen Yo su recuerdo domicilio. perfectamente ese reportaje porque lo comentamos en este programa, pero en ese reportaje también se decía que Patricia Benavides había viajado a entrevistarse con, Claro, se llama con Sada Goray. Sada Goray manda en el Ministerio Público, algo así Sí. se llama el O sea, reportaje. Sada Goray se reúne con Marita Barreto en Punta Cana Y con otro y fiscal. con Patricia Benavides en Miami. Y entonces, claro, si cuenta los dos lados de la historia, no veo el problema. Pero Marita Barreto en el auto de allanamiento coloca eso, ¿no? O sea, ella misma dice Como un delito de opinión, digamos. algo así, Más o que menos. mande su carta Como de una venganza. rectificación, mande una carta, Ya no me Pero simpatiza. no tiene que hacerle ese allanamiento, creo yo. Más allá A ti de nunca te han otras- allanado por un artículo que has escrito, ¿no? Todavía. No, todavía no. Dice Fernán Nunca que digas todavía. No, No hay que... no hasta ahora, como diría Fernán. No por el momento. Hernán, ¿qué piensas tú? Bueno, para hacer el disclaimer, yo soy amigo de Juan Carlos Tafur. O sea, Ya, entonces... No, procede a retirarte. Lo advertí, No podemos conversar contigo. Lo advertí. Yo lo advertí. Juan Carlos conozco hace 25 años y creo que es una persona correcta. Creo que en este allanamiento, en esta situación, se ha notado claramente la diferencia entre unos periodistas y otros. Juan Carlos no ha levantado el teléfono para llamar a ningún fiscal. Juan Carlos no se ha puesto a filmar a los policías. Le ha agradecido el comportamiento de los policías. Y está mostrando que él va a defender a sus fuentes, pero que si tiene que entregar su teléfono, lo entrega. Porque aquí no está siendo cómplice de nadie. Entonces yo creo que ahí hay una forma de actuar de un periodista profesional en distinción de otros periodistas que sí tienen poder, porque se le pregunta, oye, ¿está mal que te reúnas con fiscales y todo lo demás? Yo creo que él tiene razón, que no está mal que se reúna. Lo que está mal es llamarlos en una diligencia para que ellos intervengan en una diligencia. Y eso es totalmente diferente de lo que él ha hecho. Y estás hablando, obviamente, de Gustavo Gorriti. De lo que pasó en IDL. Entonces vemos cómo hay un tipo de relación de la prensa con los funcionarios y con el poder, y hay otro tipo de relación donde yo creo que, como Diana ha mencionado, ya está manchado esta diligencia en cuanto a Juan Carlos Tafur, porque la persona que la está dirigiendo tiene un problema personal con la persona que está siendo allanada y lo pone en el documento. Debió inhibirse desde el primer momento y decir que hay otro fiscal porque yo realmente me he sentido afectada por lo que este señor ha hecho. O sea, yo tengo un tema personal con esta persona. Y está por escrito, además. Y prefiero inhibirme. Que aquí está toda la documentación, revíselo usted, señor otro fiscal, y si yo he hecho bien mi trabajo, usted lo ejecuta. Si no lo he hecho bien, usted lo corrige, que es lo que corresponde. Pero no, ella no tiene ningún disclaimer y agarra y dice, sí, yo me he sentido afectada y por eso voy y me meto en tu casa. Bien, Cecilia, tú decías que no tanto te preocupaba que hubieran allanado a Tafur, sino que te preocupaba más que no hubieran allanado a Gorriti. Así es, o sea, aquí queda demostrado fehacientemente que el señor Gorriti no solamente es tratado de manera diferente, distinta, sino que además sus lazos o sus tentáculos, ¿no? Que lo acercan al poder, sobre todo en lo que significa el Ministerio Público y el Poder Judicial, dicho por las declaraciones del señor Villanueva. Entonces, aquí tenemos, por un lado, al señor Tafur, ¿no? Que su casa es allanada y donde efectivamente la señora Barreto ha debido inhibirse del caso porque ella se ve afectada en el mismo. Entonces, ¿qué objetividad va a encontrar si ella es la que lo va a juzgar? Punto número uno. Y yo espero que el señor Tafur la recuse, ¿no? O sea, si en el documento dice que por unas declaraciones o un artículo hecho en sus medios donde habla sobre ella se ha sentido aludida, yo no entiendo por qué sigue en el proceso. Pero aquí el problema, Beto, es que en la práctica estamos comprobando lo dicho
por el señor Villanueva, que el señor Gorriti, IDL, tiene prácticamente un escritorio en el Ministerio Público. Ellos despachan junto con jueces y fiscales. Yo quiero recordar, aprovechando lo que acabas de decir, Cecilia, que al señor Jaime Villanueva lo denunciamos en este programa y nos cayó una lluvia de piedras, cáscaras de mango, bolsas de pichi, y ahora todo el mundo dice, de acuerdo a lo que dice Jaime Villanueva. Total, ¿en qué quedamos? A ver, lo dicho por el señor Villanueva se tiene que comprobar, tiene que ser corroborado. Sí, claro. Pero lo que no puede suceder, que es lo que está sucediendo ahora, es que le creemos al señor Villanueva cuando habla de Tafur, pero no le creemos cuando habla de Gorriti. Entonces no entiendo. Y una vez más, lo dicho por ti al inicio del programa, después van a venir por mí, es muy cierto. Muchas de aquellas personas, incluido el señor Tafur, es verdad, o muchos de los que se han vuelto después, se han visto envueltos en este tipo de abusos y excesos, aplaudieron cuando esos excesos y esos abusos se cometían contra otros. Ya que has mencionado el texto que erróneamente atribuía a Bertolt Brecht como la mayoría de la humanidad, sí, se llama Martin Niemöller, no sé si lo pronuncio bien, tú hablas alemán. Niemöller. Niemöller, ok. Pastor luterano que comenzó como simpatizante nazi y luego se dio cuenta de la dictadura sangrienta que eran y dijo algo así como: primero vinieron por los socialistas y yo no era socialista, después vinieron por los judíos y yo no era judío, luego vinieron por los mermeleros y yo no era mermelero. No, eso no dijo. Luego vinieron por mí y ya era demasiado tarde. Más o menos así va el texto. Renzo, quiero tu opinión sobre un personaje en particular que no es Gorriti, sino es el señor Girao, que es otro de los personajes que hoy ha sido allanado. Miguel Girao, entiendo, corrígeme si me equivoco, ¿es aprista? No, que yo ¿Simpatizante? sepa. ¿Apristón? No sé, nunca lo he visto. Tú sepas, no. Ok, es un abogado, Miguel Girao, que ha sido compañero de Jaime Villanueva, ha trabajado como asesor de la fiscal Benavides y en medio de este allanamiento se ha encontrado unos depósitos a este caballero del 23 de marzo del 2023. El fiscal provincial Juan Zúñiga hace un depósito de 20.000 soles a Miguel Girao desde su cuenta de Scotiabank a la cuenta BBVA de Girao. Esta es una información que nos ha llegado a nosotros. Esto no está en el auto de allá. ¿Está? Ya. Ok. Entonces, comencemos por quién es Miguel Girao. Es uno de los indicados por la Fiscalía de ser personaje poderoso del entorno de la fiscal de la Nación. Su rol era clave porque ningún documento se firmaba en la Fiscalía de la Nación sin que antes lo revisara cuidadosamente el doctor Girao. Era el principal asesor legal de Patricia Benavides. Ahora, a través de estos depósitos, el señor ha logrado obtener unos dineros que le han permitido comprar un departamento en San Isidro, más exactamente en la calle Los Cipreses 311, con un valor de 1.095.632 soles. Entonces, sí, millón de soles, no de dólares. Sí, nos estás asustando. Entonces, Renzo, ¿hasta qué punto la defensa que se ha ejercido en estos meses de Patricia Benavides como la fiscal severa, implacable, que no tuvo temor en caerle encima a Pedro Castillo, debería quizás ser cuidadosa a la hora de defender a cada uno de los personajes de su entorno? Porque en este caso de Girao, por ejemplo, estamos viendo que muy santo no es. Entonces, ¿tú persistirías en la defensa de Patricia como fiscal y de su retorno a su escritorio en el Ministerio Público como persona, ella sola, o defiendes todo el aparato que la ha rodeado? No, yo defendería en principio la institucionalidad del país, la separación de poderes, el hecho de que una institución como el Ministerio Público tenga que estar totalmente apartado de cualquier tipo de tensión interna, de bandos, que creo que lo que existe en este momento. Pero a propósito del tema, y sobre todo porque has indicado a Girao como compañero, pero a ver, dentro de los 7 que han allanado, que han cogido,
este señor Villanueva ha sido asesor de Ruth Luque, Girado ha sido asesor de Ruth Luque, y hay otro señor Hurtado que además ha sido, me parece, coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa durante Pedro Castillo. O sea, que aquí están rojos corruptos los que están dentro del Ministerio Público. Lo que Ahora, es que hayan sido no sé, asesores de lo que no sé cuáles son las particularidades de un proceso tan complejo que tiene una serie de folios y habría que ver el asunto. Ahora, lo que sí me queda claro es que en este momento lo que ha pasado es que la oportunidad de esta operación, la espectacularidad de esta operación da cuenta de que hay intereses soterrados, que hay intereses que buscan justamente la anulación inmediata de la señora Benavides para buscar otros intereses ulteriores. Entonces, a mí me parece que hay que tomar con mucho cuidado lo que nos están presentando ante las cámaras. Parece más bien el tráiler de una película para que la gente se emocione y la oclocracia y la discusión de las galerías comiencen a tomar partido en algo que debería ser mucho más técnico, mucho más calmado, que tiene que ver además con finalmente con un proceso judicial que implica una serie de elementos mucho más técnicos de lo que estamos viendo en este momento. Y por otro lado, a propósito del tema de Gorriti, es decir, el señor, y una muestra más de que esto tiene una oportunidad, una espectacularidad totalmente maniquea, es que el señor Tafur, pues es cierto, hay una polémica alrededor de su profesión y probablemente tú estés en contra, pero más allá de eso, incluso multiplicando por 2 la gravedad de lo que ha hecho él, o como se indica ahí en ese documento, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha hecho el señor Gorriti según las declaraciones de Villanueva, y por lo cual estaría en todo caso allanado bajo la lógica con que se ha llevado este proceso, ¿no? Un señor que además no solamente ha cooptado el Ministerio Público, un señor que no solamente ha buscado que fiscales puedan dirigir o ha dirigido a fiscales para que puedan meterse en una investigación como por ejemplo el caso de Keiko Fujimori y el caso Cócteles, pero además, y lo más grave, y lo digo también por supuesto como aprista, que haya hecho todo lo posible para acercar a un expresidente de la República y orillarlo hacia la muerte. Es decir, todas esas cosas son dignas justamente de no solamente una investigación, sino además de un debate público en donde creo que el señor Gorriti ya debería tener algunas, por lo menos, si no indicaciones o denuncias mucho más concretas o investigaciones mucho más avanzadas de lo que tiene este señor Tafur, ¿no? ¿Por qué crees que no ocurre? Porque hay una guerra de bandos interna, porque creo que todavía el Ministerio Público está tomado por un sector caviar, efectivamente, porque creo que la señora Marita Barreto juega para alguien. Señora Marita Barreto, ¿para quién está jugando usted en este momento? ¿Quién en este momento es su jefe real? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando en este momento y no sabemos absolutamente nada, aparentemente? O sea, hay una tensión de bandos. Bajo esa lógica, Tafur también tendría que estar blindado, porque Tafur también es caviar. Sí, pero defendió a la persona equivocada. Pero no es el grado de caviar. Digamos, hay grados también. Hay grados también, claro. No, yo ponía Gorriti es el jefe de jefe. Tafur es un liberal, ¿no? Claro, pero finalmente es un hombre de derecha, pero amigo de caviares, liberal. Más temprano yo estaba observando eso en Twitter, que no se llama Twitter, pero le seguimos diciendo así. Claro. Que en medio de todo tiene suerte Tafur, porque todo el sector caviar lo defiende, a capa y espada. Rosa María pone el pecho, ¿no? Canal N, RPP, todo el mundo cierra filas con Tafur, pero al mismo tiempo Tafur es el asesor o el periodista amigo de Patricia Benavides, que es el personaje que la derecha blinda. Entonces acaba Tafur siendo arropado por ambos lados. Nunca va a tener frío, ¿no? Pero yo creo que más que Tafur, o sea, Tafur ha dicho que él escribió artículos a favor de Patricia Benavides y luego de un evento dijo, ya no voy a escribir más a favor de ella. Lo ha dicho ahora en unas declaraciones. Pero más allá de las personas, Diana, lo ha no dicho. Hay que escribir artículos a favor ni en contra. Él lo ha dicho, pues yo no estoy suscribiendo. No escribes artículos a favor de y en contra de. Yo creo que lo mejor es no tomar partido por las personas, como dice Renzo, sino por la institucionalidad. Exacto. ¿Por qué? Porque mira, más allá de que fuera Chávarri en su momento, sí, ahora Benavides,
más allá de eso, a nadie se le puede destituir o suspender por unos chats que no tienen fuente de origen. Por poner un ejemplo. Que además dicen que han sido manipulados, ¿no? Y el señor Chávarri creo que no le dieron ni medio minuto de defensa. Entonces aquí cuando uno empieza a defender, no, que mi fiscal es mejor que el tuyo, es menos corrupto que el tuyo, empiezan las cosas porque empiezan los malabares mentales, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió el caso de Beto Ortiz, que fueron 1000 personas a su casa. Como era Beto Ortiz, claro, no, está bien hecho. Pero si le pasa eso a Gustavo Gorriti, ¿qué más? Una rosa. Luego lo otro, las fuentes, el tema, y déjame leerlo para decirlo bien, porque yo no veo hasta ahora a nadie. O sea, a él lo han dicho por acercamiento a fuentes diversas para reportajes publicados en Sudaca. Eso dice el auto de allanamiento de Tafur. Acercamiento a fuentes diversas. Es lo que todos hacemos. ¿Y tú has visto alguna organización internacional de periodistas que saquen comunicados, embajadas diciendo las fuentes se respetan? Claro que la fuente se respeta, pero aquí el señor Tafur, que no creo que tenga tanta suerte como tú dices, le cae con a mí nunca me ha defendido Rosa María, ni Canal N, ni La República, ni Gorriti. Ninguno de los anteriores. Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de periodistas, la señora Palacios ha defendido a su amigo diciendo que los periodistas conversamos con gente fea y desagradable. Ay. Bueno, los periodistas a veces somos gente fea y desagradable, Rosa. Adelante. Bien, han sido las opiniones de la señora Palacios. Acá me dicen que son muy amigos. No me termina de quedar claro quiénes están defendiendo, si a Tafur o a Patricia. Porque acá, mientras hablaba Rosa, nosotros malcriadamente hablábamos debajo o encima, diciendo que no se trata de que haya que defender a una persona, sino a la institución. Entonces, los que están en la mesa en este momento no defienden a Patricia, sino a la Fiscalía de la Nación. Mira, yo creo que Renzo ha dicho una cosa muy importante. Aquí hay dos bandos dentro del Ministerio Público. Hay un bando hegemónico, caviar, que tiene vínculos con un sector de la prensa. Y que no soporta que haya algún miembro del Ministerio Público en un cargo de relevancia que no sea sometido y que no obedezca de manera disciplinaria, estalinista, a lo que ellos dicen. No es que no sea una persona que haya estado cercana en algún momento o que haya estado... Simplemente no está sometido. Y si no está sometido, tiene que ser expectorado. Dígase Chávarri. Importante, querido Fernán, es decir, el sagrado derecho a la defensa también. A esta señora la han sacado, pero prácticamente, o la han querido sacar a trompicones y han empezado por su suspensión, claro, y ahora van por la... Entonces no es defenderla a ella, porque la verdad es que ella también pertenece a ese Ministerio Público repugnante y repulsivo que todos detestamos y que tiene que ser refundado de cero. Asesora Villanueva. Además, o sea, que hemos visto ha escogido los peores asesores. Porque son los que estaban adentro, con los que ha trabajado toda la vida en la misma con los que ha trabajado ella y también Ruth Luque. Mira, Beto. Yo creo que en el tema de la institución, sea cual sea el Congreso, el Poder Judicial o cualquiera de las instituciones que se tienen que defender, cuando Fuerza Popular defendía la institución y no dejó en algún momento que se acuse sin pruebas y sin un montón de argumentos al señor Chávarri, que ahora todo el mundo dice, sí, pues fue injusto, qué sé yo, a nosotros nos hicieron un cargomontón terrible. Nosotros no defendemos a la persona. Yo no la conozco a la señora Benavides, me parece que tiene el peor gusto en escoger sus asesores y que esa debe de ser su gran culpa. No sé cuál será su culpa penal, que la tendrá que demostrar en el Poder Judicial. Sin embargo, esto creo que queda clarísimo. La Junta Nacional de Justicia tiene que decidir ya en estos días si la saca o no la saca del Poder Judicial. Pero si hay que sacar a la Junta Nacional de Justicia también. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Han hecho este show mediático, este circo mediático, donde además han puesto diferentes actores, abogados, periodistas, o sea, todo el casting completo. ¿Para qué? Para darle esa empujadita a la Junta Nacional de Justicia para que saque el informe y la termine de... Para precipitar finalmente... Le han dado
como dirían en el mundo taurino, la estocada final. Y demostrar que cualquiera que es independiente o tiene un criterio que no sea del bando hegemónico va a sufrir las consecuencias. Sea como sea, es lo peor. Pégale a Pedro para que vea a Juan. Ellos están demostrando su poder. ¿Por qué? Porque los caviares en los últimos meses han perdido muchas instituciones. Sí. Y el Poder Judicial es una de sus... Su último refugio. Su último refugio, pero además uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ellos han hecho que la política se maneje a través del Poder Judicial y tienen en sus manos a partidos políticos, han convertido a partidos políticos en organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque no solamente quieren manejar, Fernán, a los jueces y fiscales, quieren manejar el país y el país lo quieren manejar a través de los presidentes. Justamente. Entonces quieren evitar. En los años 30 o 40 necesitabas una tanqueta, las Fuerzas Armadas, para hacer un golpe de Estado. Hoy en día los caviares necesitan al Ministerio Público para poder con eso empapelar a los enemigos políticos y así hacerse del poder, y eso han hecho en los últimos años. Es por eso que sea como sea y ante cualquier precio van a tratar de no solamente sacar a la señora Benavides, a cualquiera que no se ajuste a sus intereses. Así es, Mira, le voy a pedir encarecidamente que me dejen hacer una pregunta. Hemos hablado suficiente de Tafur y la verdad es que Tafur es solamente uno de los muchos personajes que hoy han sido allanados. Lo que pasa es que, claro, Tafur es el más conocido, pero también están dentro de los allanados el señor Óscar Nieves Vela, abogado de Dina Boluarte y también asesor en la sombra. Él es acusado por la Fiscalía de pagar coimas para archivar investigaciones. La pregunta sería, ¿para archivar investigaciones a quién? ¿Investigaciones a la Presidenta de la República? ¿O de qué investigaciones estamos hablando? Y lo otro que es importante es que el señor Óscar Nieves tiene como abogada a una señora de nombre Kelly Montenegro, que defendió o defiende a Dina Boluarte en el caso de derechos humanos que se le puso por las muertes en las protestas sociales. Es una abogada penalista, rostro visible de la defensa legal de la Presidenta de la República, que ahora defiende a Óscar Nieves Vela en este caso de la Operación Valquiria. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque Nieves es abogado de Dina Boluarte, es asesor en la sombra de Dina Boluarte, y la abogada de Óscar Nieves es a su vez abogada de Dina Boluarte en el caso de los muertos de las protestas sociales. Fernán, ¿qué te parece? Que han hecho pues una gran cortina de humo metiendo a todo el mundo que han podido, porque esto ya no parece Valquiria sino sancochado, porque han metido a todo el mundo cosas que parece que no tienen nada que ver unas con otras. Meten a un señor que tiene un problema con un banco, que es hijo de una exministra como la señora Blondet, una señora muy famosa por su lucha anticorrupción. Entonces, ella, te digo, o sea, han metido a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es embarrar a todo el mundo para meter a todos y distraer. ¿Qué quieren distraer? Lo que todo el mundo está reclamando hace semanas. ¿Por qué ese fiscal de la Nación no interviene el señor Pablo Sánchez? Aquí el nombre que no se menciona es Pablo Sánchez. Chávarri, es la Benavides, es todo. ¿Pero a quién hay que proteger? A Pablo Sánchez. ¿Quién es el más corrupto de todos? Pablo Sánchez. ¿A quién no tocan? A Pablo Sánchez. Entonces, pues por favor, esto se cae en Maduro. ¿A quién llamó el señor Gorriti? A Pablo Sánchez. Entonces, ¿no? pues. Entonces ahí eso está totalmente conectado. No han tocado a nadie vinculado a Pablo Sánchez. Entonces, pues, ¿ya dónde está? Ve la barba, ese es otro que está ahí permanentemente y nadie dice nada. Iba a entrar Chávarri, ¿te acuerdas del comunicado en página entera para que el señor Pablo Sánchez se quede un periodo más? Claro. Y firmaban los notables. Claro. Pablo Sánchez. Este es el encubrimiento de Pablo Sánchez. Vamos a hablar de Pablo Sánchez luego de la pausa. Tenemos que ir a los mensajes. No se vayan, esto es Veto Saber.